Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, allí desde sus casas. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión virtual de física y hoy día nos toca conversar acerca de lo que es el trabajo mecánico, ¿no? Sabemos que el trabajo mecánico es aquella magnitud que va a medir una transmisión de movimiento, ¿de acuerdo? Es importante obviamente pues en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? De repente cuando se hacen construcciones, cuando hay que generar, cuando hay que crear, cuando hay que diseñar una máquina. Entonces esta máquina probablemente uno de sus objetivos sería cargar o mover ciertos objetos pesados tal vez, ¿no? Como una grúa. Entonces, para medir esa capacidad de aquella máquina, de aquel motor, para saber esa capacidad que tiene para levantar cosas de repente de gran peso, entonces se tiene que medir esa transmisión de movimiento, ¿no? Y esta transmisión de movimiento justamente lo vamos a medir por medio de esta magnitud llamada trabajo mecánico. Entonces el trabajo mecánico, para empezar, es una magnitud escalar, ¿no? Una magnitud escalar, y va a medir esa transmisión de movimiento que una fuerza puede producir. Pero cuando se transmite ese movimiento, sabemos que los cuerpos ofrecen resistencia al cambio en su estado de movimiento. Es decir, ofrecen inercia, ¿de acuerdo? Entonces, para que se transmita movimiento tiene que haber dos agentes importantes, ¿no? Uno que va a ofrecer esa inercia, ¿no? Uno que va a, digamos, ofrecer una resistencia a ser cambiado de movimiento, pero el otro agente tiene que vencer esa resistencia, ¿no? Tiene que vencer esa inercia del cuerpo. Entonces son dos agentes importantes, ¿de acuerdo? Entonces esos dos elementos generan justamente pues lo que llamamos esa capacidad, ¿no? De poder transmitir ese movimiento, lo cual pues es medido por el trabajo mecánico, ¿ya? Acá miran, aquí tenemos una partícula, ¿ya? Esa partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B, ¿de acuerdo? Se ha movido desde A hacia B. Entonces, sobre esta partícula actúa una fuerza constante, ¿ya? Una fuerza constante de 50 newton. Y bueno, hemos graficado su desplazamiento que le hemos puesto un valor de 10 metros. Muy bien. Tenemos ahí unos ciertos ángulos que están formando. El desplazamiento forma 37 grados con la horizontal. La fuerza forma 16 grados con el desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es definir el trabajo mecánico. ¿Cómo definimos el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico, acá ponemos el trabajo mecánico de esta fuerza desde el punto A hasta el punto B va a ser un producto escalar de estos dos vectores, o sea, de la fuerza y del desplazamiento, ¿no? Un producto escalar de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, así definimos lo que es el trabajo mecánico. A ver, ya que tenemos ahí valores, ¿no? Tenemos valores, vamos a usar esos valores, ¿no? Entonces vamos a primero darle la expresión vectorial a la fuerza, ¿no? Expresión vectorial, tomando como referencia el punto A como el origen, ¿no? Como el origen. Entonces vamos a descomponer ya esta fuerza y el desplazamiento para justamente pues obtener sus componentes, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos entonces, vamos a descomponer la fuerza. La fuerza la descomponemos, la fuerza está por aquí. Acá vamos a descomponer su componente horizontal y su componente vertical. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces esta fuerza, ¿no? La componente de la fuerza. Muy bien. Pero ahí te das cuenta que esta fuerza forma 16 más 37, 53 grados con la horizontal, ¿sí o no? ¿Cierto? Y si forma 53 grados con la horizontal, entonces si esto vale 53, acá sería entonces 30 newton, ¿no? 30 newton, ya que la fuerza vale 50.
y esto sería 40 newton. Listo. Entonces ya tengo las componentes de la fuerza. O sea que esta fuerza la puedo expresar como 30 punto y coma 40. Lo expreso como coordenadas. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces ya tengo la expresión vectorial de la fuerza. Ahora hagamos lo mismo con el desplazamiento. A ver, con el desplazamiento vamos a obtener también sus componentes, ¿no? Ya sabes, sería una parte horizontal, una parte horizontal. Acá estoy graficando la componente horizontal y por acá la componente vertical. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras componentes de este desplazamiento. Muy bien, ahí lo hemos puesto. Si esto vale 10 metros y acá vale 37 grados, entonces esta componente vendría a ser 8, ¿sí o no? 8 metros, ya que acá sería un 5 por 2, acá sería un 4 por 2 y acá un 3 por 2, 6 metros. ¿Listo? O sea que la expresión vectorial de este desplazamiento vendría a ser 8,6 metros. Listo, ya está. Ya tengo las dos expresiones vectoriales, ¿no? Entonces aplicamos nuestra definición. Un producto escalar, o sea, 30,40 y sería 8,6. Ahí está. Listo. Entonces ahí tengo la forma de cómo operar. Entonces vamos a operar, simplemente nos quedaría 30 por 8. Tú ya sabes operar esto de acá. Es un producto escalar de los vectores, más 40 por 6, ¿no? 40 por 6. Listo. Te queda 240 más 240, te queda 480. La unidad oficial del trabajo mecánico es el Joule, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces te quedó 480 joules, ¿no? Eso te quedó usando nuestra definición de trabajo mecánico. Pero, a ver, veamos otra manera, ¿no? Veamos otra manera de trabajar. Sabemos que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus módulos, ¿no? Producto de sus módulos multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá yo tengo el F, tengo ese módulo, ¿no? Tengo el módulo del desplazamiento y también tengo el ángulo que forman los dos, ¿no? O sea, uno podría operar y calcula, ¿sí o no? Acá le he hecho un pequeño cambio, ¿no? He puesto solamente el coseno de θ, lo he puesto aquí junto al F, al módulo de F, ¿no? Entonces sería el módulo de F por coseno de θ y por el módulo de su desplazamiento, ¿no? ¿Y por qué hice eso? Bueno, para que justamente puedas notar algo importante. Si yo pongo el módulo de F por el coseno de θ, a ver, si yo tengo acá F, ¿no? Tengo F, yo podría obtener aquella componente que se exprese como esa fuerza F por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Hacemos lo siguiente. Esta fuerza ahora lo vamos a descomponer de otra manera. Lo vas a descomponer una paralela al desplazamiento y otra componente perpendicular al desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Esto sería de la siguiente forma, ¿no? Sería la componente paralela al desplazamiento. Acá vamos a colocarlo. Ahí está. Y la componente perpendicular al desplazamiento por acá. Listo. Muy bien. Entonces he descompuesto nuestra fuerza, pero de otra forma, ¿no? Y ya saben que siempre formando triángulo rectángulo. Muy bien. Si acá vale 16 grados, bueno, sabemos que esta componente sería o no sería F, sería F por el coseno de θ, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así sería, ¿no? Y la otra componente vendría a ser Fe por el seno de θ. ¿Sí o no? ¿De acuerdo?
Pero lo que me interesaba era esta de acá, ¿sí o no? Esta me interesaba, que es f coseno de teta, y justo lo que aparece acá, ¿no? F coseno de teta, multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Por el módulo de desplazamiento. O sea, si yo conozco valores, entonces en forma general tú vas a decir lo siguiente, mira. De una fuerza, con lo que trabajamos es con la componente paralela al desplazamiento. Componente paralela al desplazamiento. Con ese valor, ¿no? Con el valor de esa componente trabajamos. Pues como te vuelvo a repetir, ¿no? Si tengo módulos, entonces si tengo solamente valores, entonces lo que vamos a hacer es buscar la componente paralela al desplazamiento, o en todo caso vamos a ver lo contrario, ¿no? El desplazamiento o la componente de desplazamiento paralela a la fuerza, que también puede ser, ¿cierto? Y los multiplicas, ¿no? Y los multiplicas, es lo que estamos haciendo, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, f coseno de teta, ¿qué valor va a tener? Bueno, si esto vale 50, podemos acordarnos del triángulo rectángulo conocido notable de 1674, ¿no? Y podremos a 50 newton. Entonces, el que está a su costado sería, esto es como 25 por 2, esto sería un 24 por 2. Y este 24 por 2 vendría a ser 48, ¿no? 48 newton. Y acá sería 7 por 2, que sería 14 newton, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te vuelvo a repetir. Si yo tengo los módulos, entonces me conviene trabajar con las componentes, con el módulo de la componente paralela al desplazamiento, o viceversa. Muy bien. Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente, pues. F coseno de teta ya sabemos que es 48. Ya. 48. Ahí está, 48. ¿Lo multiplico con quién? Con el módulo del desplazamiento, que sabemos que vale 10. Y listo. Eso te va a quedar simplemente 480 joules. Que salió lo mismo que está acá. Obviamente tiene que ser lo mismo, ¿no? Ya está. Pero eso, este último proceso, lo hicimos justamente para que tú puedas notar, que hay que trabajar con aquellas componentes que sean paralelas, tanto de la fuerza como el desplazamiento, buscamos que sean paralelas. Entonces, según esto, trabajamos aquí, ¿no? Decimos lo siguiente, mira, tengo un bloque donde actúan varias fuerzas y tengo mi desplazamiento, se va desde A hacia B, ¿no? Entonces yo digo, el trabajo de la fuerza 1 desde A hacia B, bueno, si yo quiero el trabajo de la fuerza 1 desde A hacia B, vamos a descomponer la fuerza 1, ya sabes, una paralela al desplazamiento y otra perpendicular al desplazamiento, formando obviamente mi triángulo rectángulo, ¿no? Acá voy a colocar que esto va a ser F1X y F1Y. Ya está, listo. Entonces, solamente trabajando con valores, nada más, solo con valores, solo con módulos. Acá pones F1X, ¿no? Ese módulo por el módulo del desplazamiento, ¿cierto? Por el módulo de ese desplazamiento. Ya no le pongo flechita porque estamos hablando de módulos nada más, ¿no? Muy bien, listo. Si fuera el trabajo de F2, entonces sería el valor de F2 por el valor de este desplazamiento, ¿sí o no? Los dos son paralelos, entonces ya no hay nada que descomponer, obviamente. Pero te das cuenta que este desplazamiento con esta fuerza 2 están formando 180 grados, ¿cierto? Y el coseno de 180 grados es menos 1, ¿de acuerdo? Entonces significa que acá le tienes que colocar el menos, ¿cierto? Un menos. ¿Este menos qué indica? Ese menos indica que esta fuerza, al transmitir movimiento, le está quitando movimiento al cuerpo. Eso va a significar. Recuerda que los signos, el más o el menos, en magnitudes escalares, significa que gana o que pierde, ¿no? En este caso está perdiendo movimiento, ¿no? Porque en eso consiste el trabajo mecánico. En cambio, en magnitudes vectoriales, el más o el menos indica dirección, ¿sí o no? Eso ya hemos conversado varias veces. Muy bien. Entonces ya tengo el trabajo de la fuerza 2. El trabajo de la fuerza 3, decimos, ¿no? Si tú prolongas a F3, ahí está, forma 90 grados, ¿no?
Entonces yo puedo colocar valor de F3 por valor del desplazamiento, pero por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 es 0, ¿sí o no? Entonces significa que ese 0 multiplicarse por todo lo demás va a salir 0. Entonces acá decimos esto, saldría 0 de frente. En forma general, fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no intervienen en el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Es una componente, o en todo caso una fuerza que no transmite movimiento, ¿no? Por eso es que sale justamente 0. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces ahí está la explicación, tanto matemática como natural del suceso que estamos analizando, ¿no? Acá tengo el trabajo neto total. Cuando hablamos de trabajo neto, hablamos de un trabajo pues obviamente total, como su nombre bien lo dice, ¿no? Acá he puesto trabajo neto, simplemente va a ser la suma de trabajos. Como el trabajo es una magnitud escalar, entonces yo puedo sumar simplemente, calculas de cada uno, suponiendo que F3 sea una fuerza de otra forma, en otra dirección y haga trabajo, entonces sigue sumando. Si habrían más fuerzas haciendo trabajo, le sigues aumentando. Sumas nada más. Obviamente con su signo determinado, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el trabajo neto, ¿no? Pero otra manera de calcularlo sería con la fuerza resultante. Pones fuerza resultante, producto escalar con el desplazamiento. Ahí está. ¿Listo? Entonces es una manera también de calcular el trabajo neto, no usando la fuerza resultante. Ya no hago suma de trabajo, sino calculo la suma vectorial de estas fuerzas, obviamente, y ya tengo mi fuerza resultante, y eso multiplicado con el desplazamiento, tengo mi trabajo neto, ¿no? Pero la clase pasada hemos visto la segunda ley de Newton, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Una de sus expresiones ya trabajadas, ¿no? Una de las expresiones trabajadas viene a ser pues que la fuerza resultante es la masa multiplicado por la aceleración, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos producto obviamente escalar con el desplazamiento. ¿Y ya está? Entonces también sería otra manera de calcular el trabajo neto. Si no conocemos la fuerza resultante, pero conocemos la aceleración, entonces también es posible calcular el trabajo neto. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando con la parte teórica y nos vamos por allá. Muy bien, chicos, vamos ahora a ver la parte práctica de lo que es trabajo mecánico, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Empezamos con la número 1, ¿ya? Ahí en la número 1 te está diciendo hallar el trabajo realizado por F en cada caso. Bueno, ahí tenemos el primer caso, algo bastante sencillo. Tenemos acá la figura, vamos a graficar. Ahí está. Por acá tenemos entonces nuestro bloque, ya acá hay un bloque, ahí está, y sobre ese bloque está actuando una cierta fuerza, ya, ahí tenemos una fuerza F, ahí está, ¿de acuerdo? Esa fuerza en este caso dice que vale 20 newton, F igual a 20 newton, ¿no? Y como puedes notar, ahí ves un desplazamiento de 4 metros. Ya, ahí hay un desplazamiento de 4 metros. Muy bien. Entonces simplemente me está pidiendo calcular el trabajo de esa fuerza, ¿no? Bueno, decimos el trabajo de esta fuerza, si acá le colocamos, ¿no? Si acá le colocamos para poder guiarnos, le ponemos punto A y punto B, o sea, se mueve desde A hacia B. Entonces decimos que el trabajo de esta fuerza desde A hacia B sería igual el valor de la fuerza, ¿cierto? Multiplicado por ese desplazamiento, bueno, el valor de su desplazamiento, ¿no? Y como la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, eso sería de signo positivo, ¿cierto? Muy bien, entonces simplemente acá decimos el trabajo de esa fuerza desde el punto A hasta el punto B vendría a ser igual. La fuerza vale 20 y el desplazamiento vale 4. Y bueno, el más ya no es necesario colocarlo. 20 por 4 es 80 joules. Listo, se acaba. Bastante fácil, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Vamos con el número 3.
A ver, vámonos con la número 3. Observa allí la número 3. Ahí te han dado también, bueno, tenemos una superficie, tenemos un bloque. Acá está la superficie. Ahí está. Y por acá tenemos el bloque que se está movilizando. Como puedes notar, se está moviendo hacia la derecha, ¿ya? Porque acá hay esas rayitas que te indican que se va a la derecha, ¿ya? Y tenemos por acá una fuerza que está oblicua de esta manera. Ahí está la fuerza, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí se está formando un determinado ángulo, ¿no? Hay un determinado ángulo por aquí. Ahí está. Bueno, y por aquí podemos colocar pues ese angulito que están generándose aquí. Ya está. Que vale 45 grados, ¿no? Vale 45 grados. Ahí está. Y la fuerza vale 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 newton. Esa es la fuerza, el valor de la fuerza. Muy bien. ¿Y se ha desplazado cuánto? 50 metros. ¿Ves? Se ha desplazado 50 metros. Muy bien. Entonces, acá simplemente dices que el desplazamiento, al ser 50 metros, podemos colocarle por acá el punto A y el punto B, ¿no? Y simplemente decimos, pues, si te piden el trabajo de esa fuerza, trabajo de la fuerza F para movilizarse desde A hacia B, sería igual. A ver, vamos a ver. Esta fuerza no es paralela al desplazamiento, entonces tenemos que descomponer. Vamos a descomponer entonces esta fuerza. Tú ya sabes, descomponer sería desde la cola del vector, ¿no? De la cola me dirijo hacia la cabeza del vector formando un triángulo rectángulo. Mira cómo va, de la cola me dirijo, de la cola me voy hacia la cabeza formando triángulo rectángulo. Ya está. Si la hipotenusa es 2 raíz de 2 y el triángulo es de 45 grados, y 45 obviamente, entonces acá sería 2 newton y acá también sería 2 newton. Ya está, listo, ya está descompuesto, ya no me interesa esa fuerza oblicua, ¿no? Trabajamos con la paralela, ¿no? Trabajamos, obviamente acá tú vas a colocar la fuerza paralela, que sería Fx, porque es horizontal, multiplicado por el valor de su desplazamiento. Pero mira cómo está la fuerza hacia la izquierda y el desplazamiento a la derecha, son inversos. Entonces le pones menos. ¿Está? Listo. Ahora sí, simplemente decimos el trabajo de esta fuerza desde el punto A hasta el punto B sería entonces menos, el valor de la fuerza es 2, ¿no? La parte horizontal obviamente, multiplicado por el valor de su desplazamiento que es 50. O sea, eso te queda menos 100 joules. Y listo, se acabó. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Listo, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos con la número 5. Vámonos con la número 5 por aquí. Ahí está la 5. A ver, ¿qué nos menciona la 5? En la 5 tenemos una superficie que está formando un cierto ángulo, así más o menos. Ahí está. Listo. En esa superficie que está oblicua, se está moviendo un bloque. Hay un bloque moviéndose. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, el bloque debe estar bajando, ¿ya? El bloque debe estar bajando. Entonces, acá te han puesto 4 metros. Acá te han puesto 4 metros, ¿ya? Acá hay un ángulo de 30 grados. Y la fuerza que vale 5 newton, ¿no? F igual a 5 newton. Ya está. Muy bien. Entonces, acá vamos a graficar la fuerza. Ya, aquí estaría la fuerza. Ahí está. ¿Listo?
Y bueno, nada más, ¿no? Así está la figura y te piden calcular el trabajo de F, ¿no? Obviamente como está bajando, podemos colocar de repente por acá el punto A y por acá el punto B. Entonces decimos que te están pidiendo el trabajo de la fuerza F desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Y bueno, como puedes notar, esta fuerza F estaría paralelo a este desplazamiento. O sea que este desplazamiento podemos graficarlo aquí desde el punto A hasta el punto B. Ahí está. Ese sería el desplazamiento, ¿sí o no? Ahora, pero no te han dado de dato este desplazamiento, por eso te han dado de dato esta distancia, ¿no? Esta altura. Como es un triángulo de 30 grados, 30, 60 obviamente, acá obviamente es 90 grados. Entonces, si a 30 grados se le pone 4 metros, la hipotenusa sabemos que es el doble, ¿sí o no? Entonces, esto vendría a ser 8 metros. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el trabajo de F va a ser el valor de F, ¿cierto? Multiplicado con el valor del desplazamiento. Y como son de sentidos iguales, sería de signo positivo. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora sí. Simplemente decimos el trabajo de F desde el punto A hasta el punto B sería igual. Más, bueno, no se pone el más, F vale 5 y el desplazamiento vale 8. Y eso me da 40 joules. Listo, ya está. Ya calculamos entonces la número 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Como te das cuenta, es cuestión de buscar solamente fuerza y desplazamiento que sean paralelos. Esa es la situación, ¿no? Y darnos cuenta si es hasta a favor o está en contra para ponerle positivo o negativo. Muy bien. Vamos con la número 7 entonces. Número 7. Dice en la figura mostrada qué trabajo realiza Beto para subir el paquete de 8 kilogramos hasta una altura de 5 metros con velocidad constante. Bueno, ahí tenemos un paquete. Ya tenemos un paquete. Ahí está el paquete. Así está el paquete. Ya. Y Beto lo está subiendo. O sea, por acá hay una cuerda, ¿sí o no? Por acá hay una cuerda con que están subiendo a ese paquete, ¿no? Dice que lo van a subir a una altura de 5 metros. Entonces por acá grafico la altura que van a subirlo. Ahí está el desplazamiento, en este caso vertical. Y dice que vale 5 metros. Ahí está. Listo. La masa es de 8 kilogramos. 8 kilogramos. Ahí está la masa. Y se está subiendo con velocidad constante. Y si es velocidad constante, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, hacemos un diagrama de cuerpo libre y decimos fuerzas que van hacia arriba tienen el mismo valor de las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Entonces, hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué grafico? Grafico fuerza de gravedad. Ahí está, fuerza de gravedad. Si la masa vale 8 kilogramos, sabemos que su fuerza de gravedad, como conocida como peso, vale 80 newton. Y por acá grafico la fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Listo, no hay más fuerzas. Como esta va hacia arriba y esta va hacia abajo, entonces el valor de la fuerza de tensión tiene que ser necesariamente 80 newton. Ya está, listo. Muy bien. Y obviamente pues la fuerza que genera Beto es la fuerza de tensión, ¿no? Y te piden el trabajo que hace, el trabajo que realiza Beto, o sea, el trabajo de esa fuerza de tensión, ¿no? Porque es lo que genera pues Beto mediante la fuerza que genera con su mano, ¿cierto? Entonces decimos en este caso el trabajo de la fuerza de tensión desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es A y cuál es B? Bueno, ya tú ya sabes, inicialmente puede ser A y puede ser M, N, P, Q, lo que tú desees, ¿no? Ahí está. Entonces sería el valor de la fuerza de tensión multiplicado por el valor de su desplazamiento, ¿cierto? Ahora, claro, como la fuerza y el desplazamiento están en sentidos iguales, sería positivo. Ahora solamente reemplazamos trabajo de la fuerza de tensión, entonces desde el punto A hasta el punto B sería valor de la fuerza de tensión 80, valor del desplazamiento 5 metros. Entonces te quedó 5 por 8, 40 y como hay un 0 más, 400 joules.
Ya está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso viene a ser la solución de la número 7, ¿no? Entonces seguimos avanzando y nos vamos con la número 8, no, 9, ¿no? Número 9. En la 9 tenemos acá, en la 9 tenemos un bloque. En la 9 tenemos acá un bloque, ahí está, y bueno, hay un par de fuerzas sobre ese bloque, hay una fuerza por acá y hay una fuerza por acá, ahí está, muy bien, una vale 10 y otra vale 30 newton, ¿no? Calcula el trabajo total o trabajo neto, el cuerpo se desplaza a una distancia de 4 metros. Entonces hay un desplazamiento de 4 metros. Hay un desplazamiento de 4 metros. Ahí está. Vamos a colocar que sea ahí 4 metros hacia la derecha. Entonces acá tengo 4 metros. Y te piden el trabajo neto, ¿no? Pero el trabajo neto es el trabajo de la fuerza resultante. Entonces puedo colocar acá valor de la fuerza resultante por el valor de su desplazamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a ver, mira, acá tengo una fuerza de 30 newton y 10 newton, o sea, 30 a la derecha, 10 a la izquierda, ¿no? Entonces, si operamos estas dos, me va a quedar 20 newton, ¿no? 30 menos 10, pero me queda 20 ¿para dónde? 20 para la derecha. Entonces decimos, de esas dos fuerzas me va a quedar solamente una sola fuerza, me queda una sola fuerza, acá podemos graficar, ahí podemos graficar, ahí está. Entonces me va a quedar solamente una fuerza, me queda una fuerza, ¿ya? Y que sería la fuerza resultante, cuyo valor, digamos, 30 menos 10, 20 newton. Ya está, ya sabemos eso. Y por acá tenemos pues nuestro desplazamiento que ha sido hacia la derecha. ¿Está? Entonces, simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Como ambos tienen el mismo sentido, es un trabajo positivo, ¿no? Entonces decimos, trabajo neto será valor de la fuerza resultante 20 newton, valor del desplazamiento 4 metros, te queda 20 por 4, 80 joules. Listo. Muy bien. Vamos entonces con el número 11. Te das cuenta que ha sido bastante sencillo, nada complicado, ¿ya? Vamos con el número 11, decimos aquí. Si el bloque es llevado a velocidad constante, y el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros, ¿no? Bueno, aquí podemos graficar entonces. Aquí grafico, vamos a graficar. Ahí está. Entonces acá tenemos al bloque. Ahí está el bloque. Y sobre ese bloque está actuando una fuerza, bueno, dos fuerzas, ¿no? Principalmente dos fuerzas que hacen trabajo. Una que está oblicua, una que puedo graficarla así, que está con la soga. Y también está el rozamiento. El rozamiento va a estar en contra, es una fuerza que está en la superficie, entre superficies, y que está en contra del movimiento entre esas mismas superficies. Entonces, si el bloque se mueve para ese lado, la parte de la base va hacia la parte derecha, entonces ese rozamiento lo colocas hacia la izquierda. ¿Listo? Esta fuerza vale, dice 20 newton, ¿ya? Y hay un ángulo de 37 grados, dice. 37 grados, listo. Como tú ya debes saber, esta fuerza la vamos a descomponer, ¿cierto? Se descompone de la cola, te diriges hacia la cabeza del vector y formando un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Eso ya sabes. Ahora que ya tienes esto, decimos lo siguiente, ¿no?
Recuerda que acá está el rozamiento de la cual vamos a tener que calcular su trabajo, ¿no? Está el rozamiento. Ahora, ¿cuánto se ha desplazado? Bueno, se ha desplazado 10 metros, dice, ¿no? Y acá hay un desplazamiento de 10 metros, así está. Se ha desplazado 10 metros. Muy bien, entonces acá graficamos, ponemos 10 metros. ¿Ya está? Listo. Ahora, si esto de acá lo descompones, este 20 es triángulo de 37, 53, 3, 4 y 5K, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, esta hipotenusa es como 5. Entonces, si esto es como 5, o sea, es un 5 por ¿cuánto? 5 por 4, ¿no? Para que sea 20. El que se opone a 37 es un 3 por algo. Ese algo es 4, ya lo hemos visto. Y acá sería un 4 por algo, o sea, el 4. 4 por 4 te queda 16. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Justo el 16 porque es paralelo al desplazamiento, ¿no? Muy bien. Pero me dice que se está moviendo con velocidad constante. Así como lo vimos en este lado, ¿no? Cuando se mueve con velocidad constante, fuerzas que iban hacia arriba lo igualabas con fuerzas que van hacia abajo. Igualábamos módulos, ¿no? Acá también lo mismo. Si está moviéndose con velocidad constante, fuerzas que van a la derecha lo igualo con fuerzas que van a la izquierda. Hablando de módulos, de valores. Bueno, entonces significa que si esta fuerza es 16 hacia la derecha, tiene que ser 16 hacia la izquierda para que esté en equilibrio. ¿Sí o no? Sabiendo esto, entonces decimos, ya, entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento desde el punto A hasta el punto B, bueno, ya podemos poner acá que acá sea A y acá sea B, ¿no? Para que te puedas guiar. Ya está. Entonces sería igual el valor de la fuerza de rozamiento multiplicado por el valor de su desplazamiento, pero como son contrarios sería menos. ¿Está? Ya, entonces acá reemplazas y dices el trabajo de la fuerza de rozamiento desde el punto A hasta el punto B sería menos, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? 16. Ahí está, 16 newton. ¿Cuánto vale el valor de su desplazamiento? 10 metros. ¿Qué te queda entonces? Te queda entonces menos 160 joules. ¿Ya está? Listo. Eso te estaban pidiendo, el trabajo de ese rozamiento, ¿no? Muy bien, chicos, vamos entonces con la número 13. Ya, vamos con la 13. Vamos a borrar por allá entonces esa parte de la 1 la 3 que ya lo debes haber copiado, ¿cierto? Vamos a ver. Muy bien, ya está. Entonces vamos a ver el número 13 entonces. Número 13. Ahí está. ¿Qué nos dice el número 13? Bueno, dice, determina el trabajo desarrollado por F. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un bloque, ¿no? Un bloque que se mueve verticalmente. Entonces tenemos acá el bloque, ¿ya? El bloque se mueve verticalmente por medio de esa fuerza F. Entonces por acá tengo F. Ahí está. Y por acá está la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? F no sé cuánto vale. La masa vale 4 kilogramos. Y la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto se ha desplazado? Dice allí 5 metros, ¿no? Acá ponemos ahí un desplazamiento. Ha sido desplazamiento hacia arriba, como se puede notar, de 5 metros. Listo, ya está. Entonces te piden el trabajo de F desde A hacia B, ¿cierto? Y bueno, colocando obviamente que por acá está A y por acá está B. Listo, muchachos. Bueno, la fuerza es paralela al desplazamiento, entonces de frente puedes multiplicar su módulo por el valor también de ese desplazamiento. Y como están de igual dirección, pones más, ¿cierto? Ya está. Entonces decimos el trabajo de F, pero falta calcular F. ¿Cómo calculamos F? ¿Te acuerdas de dinámica? ¿Te acuerdas del FACAMA?
cuando hay aceleración se aplica FACAMA, pero primero debes graficar las fuerzas. Acá faltaría graficar la fuerza de gravedad. Ahí está. Si la masa vale 4 kilogramos, esa fuerza de gravedad, ese valor de la fuerza de gravedad conocida como peso, es 40 newtons, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso ya sabemos. Si hubiera sido un cuerpo que está moviéndose con velocidad constante, él también hubiera sido 40 newtons, porque cuando pasa eso, recuerda que igualamos fuerzas que van hacia arriba con fuerzas que van hacia abajo, o fuerzas que van a la derecha con fuerzas que van a la izquierda, ¿sí o no? Pero en este caso no, en este caso tiene aceleración, y cuando tiene aceleración se aplica el FACAMA. Aplicamos el FACAMA, muchachos. Eso hay que aplicar, ¿no? Eso hay que aplicar. Muy bien, entonces decimos, ¿qué fuerza está a favor de la aceleración? F. F está a favor. ¿Quién está en contra? 40 está en contra, menos 40. La masa vale 4 y la aceleración vale 5. Muy bien. Acá te queda 20 más 40, 60, o sea, tengo 60 newton. Listo. Ya tengo la fuerza y ya puedo calcular su trabajo. Trabajo de la fuerza F desde el punto A hasta el punto B sería 60 multiplicado por el valor de su desplazamiento, 5. O sea, te quedó 300 joules. Listo, ya está. Muy bien. Se acabó. Eso fue el 13. Vamos con la 15, muchachos. Vamos con la 15. A ver, ¿qué nos dice la 15? En la 15 tenemos ahí una partícula, ¿no? Tenemos una partícula por acá que se mueve de esta forma. Ahí está, ¿no? Así se está moviendo. Y bueno, por acá te han puesto por acá te han puesto 10 metros y por arriba hay 4 metros. Así está. Muy bien. Listo. La fuerza aparece por aquí. Es una fuerza horizontal. Ahí está la fuerza, ¿no? Esta fuerza dice que vale 12 newton. F igual a 12 newton. Este desplazamiento horizontal es 10 metros y el desplazamiento vertical 4 metros. Muy bien. Por acá se han puesto A y por acá está B. ¿Está? Y te piden allá, o bueno, una fuerza de módulo y dirección constante traslada la partícula de esta B. ¿Qué trabajo ha realizado? Trabajo de esta fuerza. Entonces te piden el trabajo de la fuerza F desde A hacia B. Bueno, eso tendría que ser F, ¿no? El valor de F con el valor del desplazamiento, recordando que fuerza y desplazamiento deben ser paralelos para poder multiplicarlos, ¿no? Entonces mira, desde el punto A hasta el punto B, que el desplazamiento ha sido de esta manera, oblicuo, ¿no? Así es el desplazamiento. Lo podemos también colocar de otra forma, ¿no? Porque mire, como la fuerza es horizontal, entonces no me conviene un desplazamiento horizontal. No, mejor dicho, no me conviene un desplazamiento oblicuo, me conviene un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cuál sería la parte horizontal? Bueno, desde el punto A hasta el punto B, solamente me interesa la parte horizontal. Y en forma horizontal, te das cuenta acá que se ha desplazado horizontalmente, se ha desplazado 10 metros. ¿Sí o no? Ese es el desplazamiento horizontal, ¿no? 10 metros. Eso es lo que me interesa. Entonces decimos acá, el trabajo de la fuerza F desde el punto A hasta el punto B sería solamente fuerza vale 12 y el desplazamiento vale 10. Ahí está. Y como son de sentidos iguales, ya sabemos que se pone más. Muy bien. Ahí te queda solamente que el trabajo de F desde el punto A hasta el punto B sería igual a 120 joules. Ya está. Listo. Se acabó. Muy bien, chicos. Entonces vamos con los siguientes.
Ahí está. Vamos con el número 17 entonces. ¿Qué nos dice la 17? Dice, una fuerza F sube verticalmente un objeto de 5 kilogramos. Entonces vamos a graficar a ese objeto. Graficamos a ese objeto, ahí está. Y tenemos la fuerza F. Por acá está la fuerza F. Ahí está. Está subiendo ese objeto de 5 kilogramos. Ahí está. Con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces, está subiendo con esa aceleración. Muy bien. ¿Qué trabajo realizó dicha fuerza luego de subir 3 metros? O sea que el desplazamiento va a ser de 3 metros. Muy bien, listo. Bueno, parecido a uno que vimos, ¿no? ¿Cierto? Donde hay aceleración. Ya sabes, cuando hay aceleración y no conozco alguna fuerza, hay que aplicar FACAMA. Pero antes de eso tienes que graficar las fuerzas que faltan, ¿no? En este caso, falta la fuerza de gravedad. Si la masa vale, si la masa vale 5 kilogramos, el peso sería 50 newtons, ¿cierto? Ya está. Y ahora sí, ya tienes toda la libertad para poder aplicar el FACAMA. ¿De acuerdo? A ver, decimos, ¿qué fuerza está a favor de la aceleración? F, ¿no? F está a favor. F está a favor, en contra sería 50, F menos 50, igual la masa que es 5 por el valor de la aceleración que es 6. Te queda 30 más 50, te queda que F es 80 newton. Muy bien, listo. Ahora sí podemos calcular su trabajo, porque el trabajo de F desde A hacia B sería igual. Como son paralelas, de frente puedes multiplicar valor de la fuerza con el valor de su desplazamiento, que como van en sentidos iguales sería positivo. Listo. Y ahora solamente reemplazas. Dices, el trabajo de F desde el punto A hasta el punto B sería igual. Fuerza vale 80, ¿no? 80 es la fuerza y el desplazamiento que ya nos manda como dato, 3 metros. Eso te queda 240 joules. Y listo, chicos. Ya está. Muy bien, eso fue la número 17. Y nos vamos a la 19. En la 19, por acá, tenemos un cuerpo que se mueve en la parte horizontal. Ahí está. Se mueve en la horizontal. Ahí está. Y se ha desplazado, dice, 2 metros. Se ha desplazado 2 metros. Ahí te han dado fuerza, te han dado aceleración. Y obviamente por acá tenemos el desplazamiento. Ya, desplazamiento. Y también te han dado rozamiento, ¿no? Ahí vas leyendo y te han dado rozamiento. Ya sabemos que el rozamiento va en contra del movimiento de superficies, ¿ya? Así que colocamos datos. A ver, la fuerza, si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra, que es 7 metros, ahí está, 7 metros por segundo al cuadrado, hallar el trabajo que realiza F, sabiendo que el rozamiento vale 4. Acá está el rozamiento y esto vale 4 newton. Y se ha desplazado, dice, 2 metros. Así está entonces, ¿no? Masa 4 kilogramos. Listo. Bueno, como tiene aceleración y te piden el trabajo de F, necesitamos F. Para calcular F hay dos opciones. O aplicas equilibrio, fuerzas que van a un lado lo igualas con las que van a otro lado, o aplicas FACAMA. Eso depende si está en equilibrio o si tiene aceleración. En este caso tiene aceleración. Entonces sería el FACAMA. Hay que usar FACAMA. Forma práctica de la segunda ley de Newton, ¿no? Ya está. A ver, veamos, chicos. Entonces decimos, a favor es F. F está a favor. Ahí está. Menos. En contra, mira quién está en contra. La fuerza de 4. 4. Igual. La masa es 4 y la aceleración vale 7, ¿no? Ahí está. Listo. 7 por 4, 28, más 4, 32. Entonces la fuerza vale 32 newton. Listo.
Ya está. Ahora sí ya puedes calcular el trabajo de la fuerza F desde el punto A hasta el punto B. Bueno, ya sabemos que podemos colocar el punto A por acá y el punto B por acá, ¿no? Y eso sería solamente multiplicar el valor de F con el valor de su desplazamiento. Y como ambos son de sentidos iguales, sería un trabajo positivo. ¿Listo? Ahora solo te queda la operación, ¿no? Sería trabajo de F desde el punto A hasta el punto B, sería igual. F vale 32, ahí está, 32 es la fuerza y el desplazamiento que es 2. Y 32 por 2, 64 Joule. Ya está, muchachos. Listo. Muy bien. Y con eso ya estamos finalizando la solución de nuestros ejercicios de trabajo mecánico. Solo te queda a ti practicar bastante. Ahí tienes ejercicios para que practiques. Entrénate. Trata de hacerlo por ti mismo, ¿no? Y si por ahí no sale, mira los ejercicios que hemos realizado que son bastante parecidos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Gracias por tu atención. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Será hasta la siguiente sesión virtual.